Muy buenas tardes tengan todos ustedes o buenos días donde quiera que se encuentren. Soy el Padre José Arturo López Cornejo, les saludo desde un rincón de mi parroquia en Acatlán, el estado de Guerrero. Vamos a iniciar la segunda temporada de nuestros cursos bíblicos. Esta es un nuevo escenario que hemos hecho muy sencillo con el Sagrado Corazón, con vegetación para todos ustedes. Quiero decirles que gracias a Dios ya terminamos el primer libro de la Biblia que hemos estudiado, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ahora con mucha emoción vamos a estudiar una carta de San Pablo que es muy sencilla de leer, pero que tiene una profundidad tremenda, la carta a los Colosenses. Antes de comenzar un nuevo libro, al estudiarlo en la Sagrada Escritura tenemos que poner algunas observaciones, porque mucha gente cree que la Biblia es un libro que solo se lee, pero no. La Biblia es un libro que se tiene que leer, obviamente, como cualquier libro, pero que aparte de leerse también tiene que estudiarse, profundizarse y sobre todo tenemos que llevarlo a nuestra propia vida. Es decir, la Biblia tiene que respondernos las interrogantes de nuestra existencia. Quiero platicarles también, antes de comenzar este nuevo episodio bíblico, que la Biblia tiene estilos literarios distintos. No podemos leer el libro del Génesis, el libro de los Números, el libro del profeta Isaías, con el mismo análisis con el que vamos a leer la carta de San Pablo a los Colosenses. Fíjense que la Biblia tiene muchos estilos literarios, no es un solo libro, aunque nosotros vemos la Biblia así como un solo libro. No es un solo libro, es una enciclopedia, es decir, es un compendio de libros agrupados uno tras otro, pero que tienen estilos distintos uno del otro. Y quiero analizar con ustedes algunos estilos. Miren, por ejemplo, en la Biblia está el estilo narrativo, el estilo biográfico, hay biografías, el estilo también de enseñanza, como es el libro del Eclesiastés, del Eclesiástico, los libros sapienciales, que también hablan de pura sabiduría pura judía. También tenemos los estilos apocalípticos y tenemos otros muchos estilos. El Evangelio, que bueno, pues es una biografía y también contenido de enseñanzas de nuestro Maestro Jesucristo. Pero en la Biblia también tenemos un aspecto muy importante y bello, que es el estilo epistolar, es decir, las cartas. Hay cartas. Y cuando hablamos de un estilo epistolar, pues obviamente este estilo nos lleva inmediatamente a un hombre que escribió los escritos que tenemos en la Sagrada Escritura asignados a él, que son bastantes en el Nuevo Testamento, es San Pablo. Las cartas, yo creo que todos ustedes cuando van a misa los domingos o algún otro día en la semana, pues escuchan lectura de la carta de San Pablo a los Corintios, a los Colosenses, a los Gálatas, a Tito, a Timoteo. San Pablo se esmeró mucho en escribir sus cartas y realmente son cartas maravillosas, son un tesoro que gracias a Dios se guardó. No todas, algunas se perdieron, ya veremos más adelante algunas cartas de San Pablo de las cuales no tenemos noticia, pero se escribieron. Pero de las que tenemos noticias es algo fabuloso y formidable. Bueno, vamos a dar inicio la carta a los Colosenses. Antes de comenzar hay que hacer una introducción muy breve. ¿Quiénes eran los Colosenses? Colosenses es una ciudad que se llamaba Colosas, en el Asia Menor, por la Odisea, por Esmirna, cerca de Éfeso, como a unos 150 kilómetros de Éfeso. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante Éfeso. Los colosenses era una población no importante, no grande, pero pues bueno, una persona de ahí conoció mucho a San Pablo y San Pablo les escribe una carta. Y este resultado tenemos. Es muy interesante ver, porque a veces cuando nosotros vamos al libro, a la carta a los Colosenses, nomás decimos, no, pues está muy bonita, qué bonito habla. Pero cuando estudiamos todo el entorno de una carta, de un libro, de un capítulo, pues es muy bello, porque analizamos en qué contexto se escribió. Los Colosenses era una ciudad pequeña y vamos a analizar algo más, muy cerca de Éfeso.
Bueno, ¿y por qué el padre habla tanto de Éfeso? ¿Qué es Éfeso? Éfeso, si ustedes van a la carta, a los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, va a hablar de que San Pablo estuvo en Éfeso viviendo 2 o 3 años. Y en Éfeso es la ciudad que después de Jerusalén es muy importante. Y como importante es Éfeso, Éfeso va a ser una ciudad que va a salir adelante el cristianismo. Es decir, fíjense, San Pedro San Pedro está establecido en Jerusalén, después se establece en Roma, pero de Éfeso es de donde más discípulos van a salir. De hecho, el primer lugar donde se les llama cristianos a los seguidores de Jesús es en Éfeso. En Éfeso el primer obispo va a ser Timoteo, un discípulo de San Pablo, que lo va a querer casi como un hijo. También de Éfeso va a ser obispo Juan, evangelista, va a estar ahí también presente, y la Virgen María también. Éfeso va a ser una ciudad donde el cristianismo va a proliferar demasiado, ¿no? Ya no está el hostigamiento judío ahí, los romanos son tolerantes en Éfeso. Entonces San Pablo va a estar ahí 2 o 3 años formando un grupo muy fuerte de discípulos que lo van a conocer, y después San Pablo los va a mandar. Entre ellos va a haber un hombre, ahorita vamos a ver el nombre de esta persona, que va a ser el que va a evangelizar Colosas. Entonces este nombre aquí aparece, ahorita les voy a decir en dónde, en el capítulo 1, versículo 7. Aquí está Epafras, o Epafras, como ustedes le quieran decir. Ese hombre que va a pasar a la historia como el hombre que hace que San Pablo escriba la carta a los colosenses. Bueno, ¿quién es Epafras? Epafras es un hombre que fue discípulo de San Pablo, o si no discípulo, fue un hombre muy cercano a San Pablo en Éfeso. Entonces, desde Éfeso hubo un grupo de ciudadanos que conocieron el mensaje de Jesús a través de Pablo, o a través de Juan, o a través de la Virgen María, o a través de Timoteo, o de algún otro discípulo. Hay que entender que en aquel tiempo no había registro civil o tantas cosas como las tenemos hoy, que sabemos, tenemos fotografías, tenemos historias, tenemos todo. Pues no había eso, ¿no? Todo lo que podemos decir a veces son conjeturas o son suposiciones. Algunos datos sí son precisos, pero bueno, no todos. Epafras conoce a Pablo y Epafras se va a evangelizar Colosas. Y estando en Colosas, después Pablo sale de Éfeso. Hay que recordar que Pablo es itinerante, va a andar en la Odisea, va a andar en Roma, va a andar en Grecia, va a andar en Chipre, va a andar en Jerusalén, va a andar en todos lados va a andar Pablo, pero mucho va a estar en Éfeso. Entonces parece que en esta comunidad de llamada Colosas empezaron a haber ciertas desviaciones, y entonces estas desviaciones hablaban de que Jesús era un ángel como cualquier otro ángel al que deberíamos de darle culto, pero también a los otros ángeles. O también se habla de que Jesús era un Dios más. O sea, había mucho panteísmo en ese lugar, y había muchas personas que consideraban a Jesús como uno de tantos dioses. Darle culto a Jesús como Dios, o darle culto a Jesús como un superhombre, pero también hay otros dioses, no nomás a Jesús, darle culto a todos. Entonces hay mucha confusión, y hay muchas desviaciones en esta ciudad de Colosas. Entonces Epafras va a buscar a Pablo, lo busca, lo encuentra y le pide que por favor haga un documento o exhorte a la gente a vivir como Dios manda. Entonces San Pablo se da cuenta de la magnitud del problema y escribe la carta a los colosenses. Bueno, según los estudiosos, no se sabe si Pablo conoció Colosas o no. Lo más seguro es que no, porque no aparece en ninguno de sus viajes como tal. Pero puede ser que sí, no tenemos la certeza. Y no es tan importante si Pablo visitó o no Colosas. Lo importante es que el mensaje de Jesús llegó a esa ciudad. Bueno, vamos a ubicar en dónde se escribe esta carta y quién la escribe. Primero, hay que recordar muy bien que San Pablo, aunque ustedes y yo lo vemos en un cuadrito muy bonito y vemos sus cartas y decimos qué bonito escribió Pablo, que no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, pues pudiéramos llegar a la conclusión de que estuvo muy fácil escribir una carta. Yo creo que todos ustedes y yo, los que ya tenemos una edad mayor a 30 años, alguna vez escribimos una carta o recibimos una carta de puño y letra de alguien, lo cual era una maravilla, era algo significativo. Pregúntenles a sus mamás, a sus abuelas, cómo las cartas de los novios llegaban con aquella emoción. Todo el mundo salía a esperar al cartero,
Y bueno, pues imagínense una carta de San Pablo, ¿no? Imagínense lo que esto significaba. En un tiempo en el que la tinta y el papel eran carísimos y en el que muchísima gente no sabía escribir, ni mucho menos leer. Entonces, San Pablo, aunque ustedes y yo lo vemos muy quitado de la pena, no estaba quitado de la pena. San Pablo va a sufrir muchísimo. Persecuciones, críticas, habladas, chismes, burlas. Ustedes y yo lo vemos en los Hechos de los Apóstoles y lo vemos en sus cartas, el sufrimiento de San Pablo por la causa de Jesucristo. Según los estudiosos, cuando San Pablo escribe esta carta estaba en la cárcel. Y ustedes saben, cuando una persona está en la cárcel, pues no tiene mucho que hacer. Entonces en la cárcel muchos encarcelados leen o escriben. Bueno, pues San Pablo escribió. Y se dice que estaba en una de las dos cárceles donde estuvo encarcelado. Unos dicen que estaba en Cesarea Marítima, allá por Jerusalén, en una fortaleza romana. Otros dicen que ya estaba en Roma, San Pablo, encarcelado, esperando sentencia. Hay que recordar que el encarcelamiento de Pablo era un encarcelamiento preventivo. San Pablo no había hecho ningún delito, no había cometido ningún error, solamente pues predicaba a Jesucristo con todo su corazón y ese era su delito, ¿no? Incomodar a muchas personas que estaban cómodamente viviendo de una fe que no era la de Jesús. Entonces San Pablo estaba encarcelado y a la vez no estaba, era como un hombre muy libre. Y seguro Epafras fue y lo buscó y le pidió una carta o algún documento. Y San Pablo, bueno, pues en la cárcel escribe este documento. Fíjense nomás, ¿no? Qué maravilla. Y vamos a empezar ahora sí. Si quieren, acompáñenme, busquen en su Biblia la carta a los Colosenses, así se escribe. En el Nuevo Testamento, más o menos a la mitad del Nuevo Testamento, ya pasando algunas cartas de San Pablo, se abrevia C-O-L, Col, así se abrevia, o Cols, así se abrevia Colosenses, para no decir lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses, no escribirla, sino nomás poner Col, punto, y ya se abrevia el versículo y el capítulo. Vamos a lo siguiente, vamos al capítulo 1, versículos 1, dice. Fíjense, es una carta, por eso es un estilo único, distinto al que estudiamos en los Hechos de los Apóstoles, que es un estilo narrativo, es un estilo crónico, son crónicas, los Hechos de los Apóstoles se podría decir, pero aquí no son crónicas, aquí es una carta. Aquí se trata de dar un mensaje muy concreto a una comunidad muy concreta. En los Hechos de los Apóstoles no, ahí se habla a todo mundo. Aquí no, aquí se le escribe a alguien concreto, a una comunidad, a un pueblo que está sufriendo, que está viviendo algo, dice. De Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y del hermano Timoteo. San Pablo incluye a Timoteo. Parece que Timoteo, aquel discípulo de San Pablo, que él tanto quiere, que lo considera como un hijo, él así lo dice varias veces, dice Timoteo, lo considero como un hijo, lo está acompañando en la cárcel. Yo creo que los dos están encarcelados, o Timoteo está al pendiente de Pablo, por lo menos. Timoteo es el primer obispo de Éfeso, hay que recordar muy bien eso, y de hecho San Pablo le va a dedicar una carta a Timoteo. Ya después llegaremos a verla. Entonces, escriben dos y San Pablo en toda su carta escribe de manera plural, como si el autor fueran dos o tres personas, no una. Vamos a lo que sigue, dice. A los santos y creyentes que viven en Colosas, verdaderos hermanos míos en Cristo. Les escribe a dos, a los santos y dice, y a los creyentes, es decir, a los no tan santos, pero que creen en Cristo Jesús, como suele suceder ahorita. Hay mucha gente que cree en Jesús, pero no son tan santos, o no somos tan santos, y hay otras personas que yo conozco que creen en Jesús y que viven una vida de acuerdo a como Dios manda, nos ponen el ejemplo. Vaya que sí hay gente así. Dice, reciban gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre. En todo momento, dice, oramos por ustedes y damos gracias a Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Les dice, en todo momento oramos por ustedes, hermanos de Colosas, no tengan miedo. Por lo que hemos sabido que su fe en Cristo Jesús y de su caridad para con todos los santos. Es decir, estoy consciente de que ustedes son personas caritativas y de que también, dice, de que ustedes pues están esperando la herencia que les está reservada en el cielo y que conocieron por la palabra de la verdad, el Evangelio. Así es, están esperando. Ya habló nuestro padre Pablo, ya habló de la esperanza y de la caridad, ¿no? La esperanza que tienen de acuerdo al Evangelio y la caridad que tienen para con los demás. Entonces, los ensalza a los colosenses. Les dice, ustedes son buenas personas.
les mandamos nuestras oraciones. Dice, ahorita los está ensalzando, al ratito los va a regañar, no se preocupen, ¿eh? San Pablo es muy listo. Primero les da una sobadita y después les avienta el trancazo. Dice, ya está entre ustedes el Evangelio, dice, refiriéndose al Evangelio. Estamos en el versículo 6, por si se me perdieron, capítulo 1, versículo 6. Ya está entre ustedes, y lo mismo que va creciendo y dando frutos por todas partes en el mundo, también lo hace entre ustedes desde aquel día en que recibieron y conocieron el don de Dios en toda su verdad. Así es, el Evangelio está haciendo en ustedes maravillas. Ya lo conocieron en toda su verdad, el don de Dios. Dice, se lo enseñó Epafras, o Epafras, como ustedes le quieran decir, es un término muy griego, ¿no? Estamos en el 7, dice aquí, San Pablo retoma a Epafras, ¿no? Epafras yo creo que es aquel discípulo que fue a pedirle la carta. Compañero nuestro muy querido en el servicio de Cristo, dice, y para ustedes fiel ministro de Cristo. Dice, es mi compañero en el ministerio de Cristo. El ministerio quiere decir en el servicio de la predicación de Cristo. Quien también ha venido a recordarme el cariño que me tienen en el Espíritu. Dice, mi compañero Epafras en el ministerio, dice, y ministro de Cristo y para ustedes, dice, ha venido a recordarme el cariño que ustedes me tienen. Muchas gracias. San Pablo les reconoce el cariño que le tienen. Por eso tampoco nosotros hemos cesado en rezar por ustedes, desde el día en que recibimos esas noticias, y pedimos a Dios que alcancen el pleno conocimiento de su voluntad, mediante dones de sabiduría y entendimiento espiritual. Hay problemas. Por eso San Pablo dice, no hemos dejado de rezar, dice, por ustedes que recibimos esas noticias, que están haciendo las cosas bien, pero que también hay problemas, dice. Y pedimos a Dios que alcancen el pleno conocimiento de su voluntad mediante los dones de la sabiduría. Es decir, que alcancemos la verdadera tarea de Dios para con nosotros, que es hacer su voluntad. Dice, que lleven una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, una vida, San Pablo les dice que lleven una vida digna, de que sea de total agrado a Dios, que produzcan toda clase de frutos buenos y que crezcan en el conocimiento de Dios. Habla de 4 cosas. El conocimiento de Dios, así es, una persona pues debe de conocer a Dios, si no, pues ¿a quién va a amar? Es como alguien que está enamorado de alguien que no conoce, pues solo que esté tonto o tonta. El conocimiento de Dios, dice, obras buenas que reflejen el amor a Dios, dice, una vida digna y produzcamos frutos buenos. Es decir, nuestro padre Pablo les dice, ustedes deben de ser reflejo del conocimiento de Dios que tienen, no nomás conocerlo, como mucha gente que dice, yo conozco a Jesús, yo lo quiero, yo lo amo, yo lo entiendo, pero a la hora de dar cuentas con su vida son unos sinvergüenzas, son unos abusivos. Entonces eso no habla de que estén en consecuencia sirviendo a Dios. Dice, que se muestren fuertes en todo sentido. San Pablo les dice, muéstrense fuertes, no tengan miedo, hay que ser fuertes ante cualquier cosa que venga. Dice, estamos en el versículo 11, es bellísimo estos mensajes de San Pablo, dice, fortalecidos por la gloria de Dios, que Dios nos fortalezca, la gloria de Dios nos fortalece, que puedan sufrir y perseverar sin perder la alegría. Hay que sufrir, toda persona que se dedica a seguir a Dios le va a sufrir. Yo como sacerdote, aunque me vean muy sonriente y pareciera que no me duele nada, vieran qué trancazos me ha tocado enfrentar por la causa de Jesús, por predicar claro, por hablar, por decir las cosas, por hacer las cosas diferentes. Por todo eso uno tiene que sufrir a veces las consecuencias de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice, y perseverar sin perder la alegría. Así es. Es decir, Jesucristo no quiere personas que sigan a Jesús y que sean tristes. Dice, aunque nos esté yendo de la patada, hay que estar alegres en medio de la tristeza, en medio de la soledad, en medio de la adversidad, en medio de la flojera, en medio de la mediocridad de otros. Aún así, no hay que perder la alegría de los hijos de Dios. Dice, qué bonito mensaje, qué padre está hablando San Pablo a los colosenses. Dice, versículo 12, y que den gracias al Padre que nos preparó para recibir nuestra parte. O sea, aparte de estar alegres, de sufrir, de perseverar, de tener fortaleza y de estar alegres, dice que nos preparó para recibir nuestra parte en la herencia reservada a los santos en su reino de la luz. Dios nos preparó para recibir su herencia de la luz.
Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dios nos arrancó de las tinieblas, sí. Es que antes la gente, antes de Jesucristo, vivía en las tinieblas, o sea, conocían a Dios, pero a medias, a oscuras, no lo veían tal cual es, como es Jesús, que nos dice: yo soy la luz del mundo, yo ilumino al mundo. Se acabaron la oscuridad, yo soy la luz de las gentes. Dice, de su Rey Hijo amado, en Él nos encontramos liberados y perdonados. Así es una maravilla esta carta de San Pablo a los Colosenses. Bueno, pues quiero terminar aquí la carta a los Colosenses. Fíjense, nomás son 4 capítulos, está bien chiquita, no la vamos a acabar en media hora, entonces lo quiero hacer con mucha calma. Este es el primer episodio, el capítulo 1, versículos del 1 al 15 de la carta a los Colosenses, del 1 al 14. Pronto nos veremos en el segundo episodio. San Pablo escribe desde una cárcel la carta a los Colosenses, en un lugar muy inhóspito, en momentos de mucha confusión. Los colosenses no estaban sufriendo tanto, pero estaban muy confundidos, estaban desviados. En otras cartas San Pablo regaña porque están mal o los alienta porque están sufriendo, pero en este caso más bien les aclara ciertas dudas. San Pablo busca ubicar a Jesucristo como el centro del universo. Vamos a terminar este episodio. Yo soy el Padre José Arturo López Cornejo, les mando un saludo a todos ustedes. Ojalá me hagan el favor de compartir estos videos con personas que están comprendiendo apenas la Sagrada Escritura. Estos videos están hechos de manera muy sencilla para gente como ustedes, que son muy sencillos en su conocimiento de la palabra de Dios. No busco aquí palabras rebuscadas, ni yo no soy un sacerdote muy preparado académicamente, pero tengo mucho amor a Dios, eso sí, muchísimo amor a Dios, y trato de ayudarles para que puedan leer la Biblia conmigo, la leamos juntos de manera muy sencilla, pausada y calmada, y que no se me aburran. Es lo que yo quiero, que se enamoren de la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia, así nos tardemos 10 años, si Dios nos da vida, la vamos a leer. Entonces, cómprense su Biblia. Yo les recomiendo la Biblia latinoamericana. Es una Biblia barata, muy sencilla en su lenguaje, porque ustedes y yo pues no somos personas tan preparadas, ¿no? Entonces hay otras Biblias más sofisticadas, pero la Biblia latinoamericana es un lenguaje muy sencillo para todos los latinos, para todas las personas que nacimos en América, que conocemos el español de manera muy sencilla y muy simple. Así que si le dan me gusta a este video hace que se comparta a otros, que les llegue a otras personas, y que de esta manera ellos puedan dar y conocer la palabra de Dios como Dios manda. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Que Dios me los bendiga y que tengan un excelente día. Hasta luego.